Buenas noches y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, Scuderia. Y es que mientras dejamos que poco a poco vayan llegando los barcos, los aviones, los contenedores con la Fórmula 1 a Montmeló y se organice el Gran Premio de España, pues nos faltaba algo de Fórmula 1. No teníamos nada que hacer un domingo por la noche mejor que juntarnos todos a través de Skype y grabar un podcast de Fórmula 1. Y aunque no podamos hablar de actualidad, aunque siempre hay actualidad y siempre hay noticias, hoy nos apetecía hacer algo especial. Y por eso hemos sacado este Scuderia para, como ya os contamos la primera vez, salirnos de la actualidad y centrarnos en alguno de los temas que han formado, han conformado y forman parte de la Fórmula 1. Hoy nos vamos a centrar concretamente en los inicios de la Fórmula 1, en lo que fue en un origen la Fórmula 1 y pues en cómo de alguna forma se han ido reflejando, han ido evolucionando o tal vez no esta categoría de automovilismo a lo largo de los años. Es decir, nos vamos a quedar en el pasado y desde ahí casi, a lo mejor para el final podemos hacer una reflexión contemplando lo que es hoy el presente y cómo ha evolucionado. Dicho esto, y explicado el contenido del podcast de hoy, doy paso a mis compañeros de podcast. Agustín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con ganas de este segundo episodio de la Escudería y hablar un poco más de por qué estamos aquí ahora. Así me gusta, ese es el motivo lógico. Emma, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gerardo, hola a todos. Pues bien, aquí... ya cuando empezamos en su día desde Boxes tenemos la idea de que, bueno, algún día explicaremos de qué va esto y tal. Y bueno, tras 4 años y tal, pues hemos decidido hacerlo realidad. Somos como los guionistas de los que aquí hilamos desde un principio y este es el fruto, ¿no? No, es coña. Pues muy bien, y vamos a... Yo a raíz de esta escudería, centrado en los comienzos, pues la verdad es que he descubierto algunas cosas, alguna anécdota y algunas historias divertidas, y algunas de las tradiciones, bueno, eso ya lo conocía, pero algunas de las tradiciones que hemos hablado en estos 4 años, que si circuitos, escuderías, grandes pilotos, pues algunas de esas tradiciones las vamos a conocer hoy. ¿De dónde vienen? Muy bien, Emma, estoy seguro que tu trabajo de investigación ha sido exhaustivo y que vamos a poder deleitarnos. Quien también está con nosotros es Dani. ¿Qué tal? Muy buenas, pues con ganas de empezar con la Fórmula 1 y nunca mejor dicho. Ahí te ha quedado genial el chascarrillo. Muy bien, pues hechas las presentaciones, vayamos ya directamente a la pole position. Hace unos minutos, antes de iniciar la grabación, nos poníamos de acuerdo en cómo estructurar un poquito el podcast. Y tiene mucho sentido que antes de hablar lo que han sido los inicios de la Fórmula 1, nos pongamos en antecedentes, conozcamos cuál era la situación del automovilismo, del deporte, del motor, en una Europa, sobre todo, pues casi todavía convulsa después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuáles son las circunstancias para que alguien decidiera que había que crear una nueva categoría. Y quien se ha leído aquí todo el guión ha sido Dani. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, bastante lejos de la Fórmula 1, puesto que bueno, el coche, la invención del coche es bastante anterior, y desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues la gente tenía ganas de utilizar aquel medio de transporte ya no solo para desplazarse de un sitio a otro, sino para correr con ellos. Todo esto empezaba, como digo, pues digamos en Francia, casi a final del siglo XIX, casi entrando ya en 1900, donde pues había una especie de carreras de donde sí que viene el nombre actual de Gran Premio, de Grand Prix, que viene el francés, que no tenía nada que ver con lo que hoy entendemos como Fórmula 1, pero tendría más que ver pues con una carrera de rallies. Eran pues competiciones
por caminos, ya no por carreteras. En aquel momento pues no había esa infraestructura tan extendida. Pues eso, carreras de un pueblo a otro con muchos problemas de las carreteras, salidas de los coches, accidentes. Lo que podría ser pues es un previo más al Mundial de Rallys que lo que podría ser la Fórmula 1. A partir de ahí pues empezaban, pues el siglo XX empezaba con una serie de carreras que se organizaban ya más, pues si esto era en Francia, pues más internacionales, con competiciones, con carreras, las cuales, bueno, pues competía un poco más por países. Los primeros grandes premios más parecidos a lo que conocemos ahora, digamos desarrollados dentro de circuitos, también tenían pues ese origen en Francia. Lo organizaba el Club de Automóvil de Francia, el CAF, pues ya ha comenzado el siglo XX, y que se corría pues en épocas pues como más o menos como ahora, lo que pasa es que más cortas, centradas pues cuando hacía buen tiempo. Y por ejemplo en Le Mans era uno de los primeros circuitos en los que se corrió. Carreras en las cuales los coches pues, distaban mucho de lo que teníamos ahora. Digamos que pues esos primeros años dieron un poco de relevancia a estas carreras y que tenían cosas muy curiosas, puesto que, por ejemplo, como decía, eran en este sentido, pues en Francia se corrían con sus normas. En otros países pues se empezaban a correr también en este tipo de carreras, pero cada uno pues más o menos aplicaba la normativa que le iba apareciendo. No había una normativa internacional ni una normativa única, puesto que incluso de carrera a carrera cambiaban esas normas. Siempre estamos pensando, hablamos de carreras porque realmente no había un campeonato, no tenían, digamos, pues una forma de agrupar durante un año, durante una temporada, las carreras. Destacaban pues ya alguna casa que conocemos hoy en día como Renault, ya ganando grandes premios en estos primeros años. Michelin ya pues facilitaba, ya estaba metido en el negocio, porque esto, bueno, todavía no lo era, pero estaba empezando a ser un negocio de la competición, bueno, pues con innovaciones. De hecho, Michelin fueron los primeros que llevaron el neumático con la llanta, que se podía desmontar, que no hacía falta pues cambiar todo lo que es el caucho alrededor de una llanta fija, ¿no? Una gran evolución. Podríamos decir, Dani, que esto fue un poco los inicios de los pit stop, ¿no? Más o menos, con sus diferencias, evidentemente, pero en 1906 esto era todo una revolución que marcaba diferencias. Pues posiblemente la evolución, yo creo que más ha afectado a los pit stop, ¿no? Imaginaos que a día de hoy tuvieran que quitar el neumático de la llanta, tuvieran que poner uno nuevo sin poder quitarlo del coche. La cantidad de tiempo que se perdería. Se ha ganado tiempo, que sí, con los semáforos, los gatos hidráulicos, las pistolas para quitar las tuercas rápidamente y volverlas a poner, pero realmente esto era toda una innovación, el no tener que tirarte 5 o 10 minutos con cada coche para poner unos neumáticos nuevos. A principio de siglo, pues un hecho sumamente relevante, como era la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, pues daba al traste con cualquier tipo de ocio que pudiera haber en el mundo. Una guerra pues bastante complicada, sobre todo en Europa, y que obviamente pues dejaba esto en un suspenso, ¿no? Esta evolución. En estas primeras carreras, Dani, no sé si lo has comentado, pero bueno, ahora cuando vemos una carrera del mundo del motor, pues vemos a una única persona a bordo de un monoplaza, ya sea un coche pues con los rallies hay dos, ¿no? Y hay otras disciplinas donde hay copilotos y tal, pero en open wheels, digamos, pues solo va un inquilino en el coche. Y en esta época, en los inicios de las carreras más, un poco, como decirlo, más
un poco profesionales, lo curioso de todo es que había un piloto y junto a él iba un mecánico, ¿no? Y eran las únicas personas a los que se le permitía repararlo, trabajar en él, ¿no? Y no deja de ser curioso, pues, que ver a un mecánico, digamos, montado en el coche y de paquete, ¿no? Y si falla el coche, pues los dos a tirar del carro. Un poco que me recuerda a lo que es el Dakar, ¿no? Es una disciplina totalmente diferente, pero para que la gente se haga una idea, ¿no? Sí, como decía, el Dakar o los rallies, ¿no? Que parece que en estas épocas era más parecido a un rally que a lo que viene siendo pues la Fórmula 1 o las fórmulas menores que bueno, la Fórmula 2 o Fórmula Renault o similares. Después de la guerra, bueno, pues se empezaban entre antes y después lo que empezaba a haber eran, bueno, pues circuitos largos. Podemos tener los más recientes en Fórmula 1, los alemanes, los larguísimos circuitos que había en Alemania, que todavía se mantienen pero no se corren ellos. Pues los primeros circuitos eran un poco de esa manera, creados pues en carreteras abiertas que se cerraban para estas competiciones, pero sí que empezaban a haber los primeros circuitos, como decía, en la zona de Le Mans, ya se montaba uno, Brooklands en Inglaterra, también data de esta época Indianápolis, el que conocemos, y el Autódromo Nacional de Monza en Italia, que todavía se sigue corriendo en este circuito. De hecho, en Italia, bueno, pues con la denominación de Grand Prix de estas carreras que habían pues puesto de moda los franceses o que utilizaban los franceses, se empezó a correr también en el 22, ya unos años después de la guerra. A partir de ahí pues empezaba a correrse en Bélgica, en España, y esto pues ya se empezaba a extender. Digamos que algo muy importante en cuanto a estas carreras, si querían pues convertirlo en algo un poco más internacional o algo más regulado, necesitaban crear una fórmula, un conjunto de reglas iguales para todos y que bueno, pues que todos corrieran en igualdad de condiciones y crear una especie de calendario. Digamos que aquí ya empezamos a entrever pues un campeonato real con unas normativas que los coches pues deberían respetar. Surgía en el año 24 la Asociación Internacional de Clubes de Automóviles Reconocidos, es decir, pues los clubes de automóviles como el francés, como el Club del Automóvil de Francia, el CAF, bueno, pues se reunían sobre esta asociación y comenzaban a pues regular estos grandes premios y otro tipo de formas de competición, pues que bueno, pues iban a ser pues elaboradas durante los siguientes años, que iban a seguir creciendo, ¿no? Entre digamos los siguientes años, 27 o 34 más o menos, se fueron creando nuevos Grand Prix. Por ejemplo, en el 27 hubo 5 eventos denominados así. En el 29 hubo ya un salto a 9. En el 34 ya saltaron a 18, ya algo más parecido a lo que teníamos en nuestra era, en los últimos años de Fórmula 1. Y que, bueno, pues llegaban eso, como decía, en el 34 más o menos al pues lo más parecido a la Fórmula 1 sin llegar a ser la Fórmula 1. Teníamos, pues por ejemplo, Mónaco debutaba en el 33, pues debutaba no Mónaco, sino lo que hoy conocemos como clasificación. Antes, pues echaba suertes quién salía en qué posición, pero bueno, pues con el Gran Premio de Mónaco del 33 empezábamos a ver lo que hoy conocemos como la clasificación, en la cual pues el que mejor tiempo hacía salía de primero. Los coches de la época, bueno, ya no eran, como decía Emmanuel, con una segunda plaza para llevar al mecánico, eso ya se había abandonado,
y hablábamos de coches de 8 o de 16 cilindros que más o menos podían alcanzar los 600 caballos. Algo curioso de esta época, Dani, es que precisamente en este Gran Premio de Mónaco y en el futuro, los coches iban pintados por los colores de cada país, ¿no? El alemán, pues los alemanes, los ingleses, etcétera. Y es curioso que precisamente a los alemanes se le ocurre la idea de vamos a dejar de pintar nuestros coches para así ahorrarnos el peso de la pintura. Y claro, al no poner la pintura, lo que queda es la chapa del propio material de los coches, y de ahí viene un poco la historia de las flechas plateadas de los míticos Mercedes, y que ahora en nuestra época conocemos, pues si acaso a los propios Mercedes, en su época a McLaren cuando estaba Mercedes, ¿no? Y ese típico plateado y Auto Unión, y ese típico plateado y tal viene un poco de esto, como algo productivo, ¿no? Ahorrarse peso en la pintura para que el coche simplemente sea más rápido. Y a partir de ahí, como siempre, empieza un poco la leyenda, la tradición, etcétera. Habéis comentado dos ejemplos, dos marcas que conocemos y que han estado vinculadas a la Fórmula 1. Una de ellas sigue, la otra incluso, pues no en su forma como lo ha mencionado Gerardo, pero sí que se ha hablado de una introducción. Bueno, pues la casa Mercedes ya corría en estos años 30, y Auto Unión, que no conozca, bueno, pues fue un conglomerado de creo que eran cuatro empresas que se convirtieron, efectivamente. Cada aro simboliza una de ellas, y que posteriormente, pues Auto Unión pasó a ser lo que hoy conocemos como Audi, que a lo que me hacía yo referencia es que está dentro del grupo Volkswagen, que yo creo que fue el año pasado, ya oímos algún rumor, ¿no?, de que pudiera estar interesada en volver a la Fórmula 1, no como Volkswagen, sino bueno, pues con esa herencia de Auto Unión, de haber corrido en aquellas épocas, digamos, iniciales de lo que podía ser la antesala de la Fórmula 1. Sí, y también es curioso que de primeras los coches franceses eran los que, digamos, en esta época dominaban, sobre todo Bugatti, que es curioso que ahora Bugatti, que es una marca francesa, ahora forma parte del grupo Volkswagen. Perdón, ¿francesa o italiana? Francesa, Bugatti es francesa. Y pues ahora forma parte del grupo alemán. Después llegaron los todopoderosa Armada italiana con sus Alfa Romeo, Ferrari, que pasó a dominar a finales de los 20, y después empezamos con los 30, pues aparecieron los nazis que empezaron a inyectar capital en Mercedes y en Auto Unión, y los coches franceses pues empezaron a dominar, ¿no? Hasta que otra vez se volvió a empezar y los italianos volvieron a coger la cabeza, ¿no? Que es un poco como lo que pasa ahora, ¿no? Lo que conocemos nosotros. Va por ciclos esto. Sí, como bien apunta Manuel, bueno, pues ahí los alemanes, los nazis, bueno, pues estimularon bastante estas marcas, y que serían, digamos, quiero recordar que entre el 34 y el 39, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, que es también otro punto importante, creo que habían dejado de ganar entre Mercedes y Auto Unión 3 de las carreras que se habían corrido entre el 34 y el 39. Vamos, un dominio avasallador sobre el resto de rivales. Como digo, todo esto antes de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se extendería desde el 39 hasta el 45. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial las fábricas, pues en gran parte del mundo, se dedicaban a fabricar ya no coches, sino munición, armas y bueno, todo lo necesario para guerra, tanques y aviones. Muchas marcas del motor pues han seguido fabricando para aviones, para motores, BMW por ejemplo, y durante esa época pues no se disputó pues nada de competición, obviamente.
Después de la Segunda Guerra Mundial, finalizado pues en el 45, la IACR, que era, pues como comentaba antes, la Asociación Internacional de Clubs del Automóvil, se refundaba y se reorganizaba, pasándose a llamar Federación Internacional de Automovilismo, lo que conocemos como la FIA. Tenía ahí su origen y buscaba pues unir todo lo que se había hecho anteriormente, todos esos campeonatos que se habían corrido bajo unas reglas, lo unían para en el año 49 anunciar que a partir del año siguiente, en 1950, comenzaría lo que iban a llamar Fórmula 1, fórmula pues con esa vocación de tener unas reglas unificadas, unas reglas estándar para todos, y lo de número 1 pues es el indicativo, o lo ponían como un símil de que era lo mejor de lo mejor dentro de su, digamos, de su género. Entonces era la carrera de coches, o las carreras de coches número 1. Y ahí es cuando nace, en el año 1950, la Fórmula 1. Genial, Dani, muchísimas gracias por toda la explicación, y realmente has hecho un repaso completo, es decir, completo en cuanto a la era, desde prácticamente, en cuanto yo me imagino, al poco de inventar el motor de explosión, al poco de montarlo sobre 4 ruedas, que alguien dijo, oye, podemos correr con esto. A partir de ese momento, y aunque nos hemos dejado pues muchos capítulos, porque evidentemente daría para, pues no para un episodio en sí, sino para un podcast, yo creo, pues hemos llegado al momento en el que como tú dices, la FIA está preparada para crear una nueva fórmula, como tú dices, con los coches de mejor categoría, los mejores pilotos, y al fin y al cabo también, y yo creo que a partir de ese momento también va a estar marcada siempre, los mejores inversores, es decir, la fórmula más cara y donde más dinero hay que montar. Muy bien, pues para contarnos todo eso, tenemos a Agustín, que nos va a hablar de esa Fórmula 1 del inicio. Pues como decía Dani, se decide que en 1950 empiece esta Fórmula 1, que simplemente era por decirlo así, formalizar ese campeonato de Europa que ya existía, ponerle esas reglas que acordaban, y lo único que añadían, las 500 millas de Indianápolis. Esa temporada iba a consistir de 7 carreras, aunque la mayoría de los pilotos solamente corrían 6, porque esa carrera en Estados Unidos, en Indianápolis, solo la corrieron pilotos americanos, no participaron casi ninguno de los equipos que competían en Europa. Y empezaba el 13 de mayo del 50 y acababa el 3 de septiembre de ese mismo año. En esa época seguramente el señor Eccleston se tiraría de los pelos, tanto desperdicio de año. Y solamente 7 carreras, que en realidad eran 6, como decía. La temporada se basaría en eso, que puntuarían las 5 primeras posiciones, y había una curiosidad también, se puntuaba, le daban un punto al que lograba la pole en esa calificación antes del Gran Premio, y en carrera también le asignaban un punto al que lograba la vuelta rápida. Otra curiosidad que había en este primer campeonato es que en principio lo que primaba era el coche, era un campeonato de coches, de resistencias, es decir, que si uno de los pilotos a mitad de carrera o bien no quería continuar o se sentía indispuesto, lo podía sustituir otro piloto. Esto se dio en varias carreras, y pilotos coches que al final lograron puntuar. Lo que ocurría es que en esa puntuación, por ejemplo, si conseguían 6 puntos, pues se dividía entre 2 y se le asignaban 3 puntos, por ejemplo, a cada uno de los pilotos que había participado. El campeonato empezó... si la temporada del año pasado para Ferrari era mala, esa primera carrera no la pudo disputar Ferrari porque estaban pendientes de tener el coche para la segunda carrera, que era en Mónaco, y en esta primera carrera
por Dios. Asistieron 22 pilotos o coches que participaron en esa primera carrera. Lo único que solamente creo que fueron 11 los que la acabaron. Como decía, que Ferrari no había participado en esta primera carrera, pero sí participaron Alfa Romeo, Talbot del Lago, que era como la unión de dos de los fabricantes franceses, y también estaba Maserati, que también proporcionaba bastantes coches o participaba con bastantes coches. Lo de los neumáticos, como decíamos antes, que los proveedores, o los fabricantes que participaron en esta primera competición era Pirelli y Dunlop. Y nada, lo único decir que Silverstone nacía en un aeropuerto que tenía 3 pistas y que era usado en la Segunda Guerra Mundial, y lo aprovecharon para esa primera carrera. El circuito iba rodeando los bordes, por decirlo así, de las 3 rectas, que era una especie de A, como la de anarquía, sin el vértice superior, pues era una A, que eran las 3 pistas, y el circuito rodeando esas 3 pistas. Y ese circuito, esas 3 pistas, se mantuvieron hasta 2009. Es decir, hace poco que el circuito desplazó al aeropuerto, a lo que venía siendo las pistas del aeropuerto, y se convirtió en el trazado que actualmente se corre. Y nada, eso como introducción a esta primera temporada del campeonato de Fórmula 1. Así como curiosidad, ¿quién ganó? Ganaron en principio ganaron ocuparon las 3 primeras posiciones los Alfa Romeo, seguramente porque Alfa Romeo ya antes de la guerra tenía un coche bastante bueno, bastante rápido y bastante consistente. Y las 3 posiciones fueron para Farina, para Luigi Fagioli y Reg Parnell, aunque en primera posición, hasta falta de 7 vueltas, estaba Fangio, pero tuvo un fallo en la bomba del aceite y perdió esa posición a falta de 7 vueltas, que también era piloto de Alfa Romeo. Es decir, las 4 primeras posiciones serían de Alfa Romeo. Creo que podríamos hacerlo ya todo lo que otra escudería nos lo podríamos guardar para hablar de esa transferencia, ¿no?, de poderío en la Fórmula 1 que tuvo Alfa Romeo en las primeras temporadas hacia Ferrari, porque aunque sí participaron en un inicio, Ferrari no era la gran escudería italiana, sino todo lo contrario, y en parte fue la experiencia de Enzo Ferrari dentro de lo que era Alfa Romeo lo que le impulsó a lanzar su propia escudería y a enfrentarse a ella, ¿verdad? Sí, y como curiosidad, Alfa Romeo es que, como tú decías, Gerardo, fue la dominadora en esta primera temporada. Es cierto que Ferrari hacia final y sobre todo en temporadas siguientes les plantaría cara y finalmente se harían un poco con el poder en el campeonato en los años sucesivos. Pero así de primeras, Alfa Romeo era la que dominaba en la pista. Y es curioso como Alfa Romeo al final, con el paso de los años, fue no solo deportivamente, sino en el terreno comercial, ¿no?, para los usuarios, fue decayendo de tal manera que al final fue comida adquirida por un gigante como Fiat, que a su vez comió también a Ferrari. Pero digamos que Ferrari, que justamente el año pasado anunciaban que la volvían a separar del gigante que es ahora Fiat Chrysler. Pero es curioso cómo cambian los tiempos, ¿no? En el 50, en el primer año, estaban grandes pilotos, ganaron muchas carreras, y años posterior, 65 años después, formas parte de esa escudería con la que estabas luchando. Y es curioso que este año, no sé si la gente se ha fijado, pero en los últimos años Ferrari siempre en una de sus pegatinas era la de Fiat, evidentemente porque pertenecían al grupo Fiat,
pero no sé si os habéis fijado que en la parte de lateral de los pontones, hacia el final, justo al lado de las ruedas traseras, aparece el escudo de Alfa Romeo. Y le preguntaron por qué este cambio por qué aparecía de repente el escudo de Alfa Romeo a Sergio Marchionne, el presidente de Ferrari, dijo que pues por evocar estas épocas de brillo de Alfa Romeo y que en un futuro igual se imaginaba que Alfa Romeo como marca propia volviera a competir en alguna disciplina del deporte como podría ser la Fórmula 1, ¿no? Curiosidades que da la historia. Y Maserati, que también fue una de las que participó en este primer mundial, pues Maserati también forma parte del mismo grupo al que pertenecen ahora mismo Alfa Romeo y, bueno, ahora ya no Ferrari, pero en su momento Ferrari, ¿no? Y en cuanto a los circuitos, bueno, Agustín, venga, ya... te voy a dar la intro de todas formas. Nos hemos repartido así las cargas y dado que los circuitos donde se disputó la primera temporada de Fórmula 1 pues siguen siendo reconocibles y de lo mejor que se puede correr hoy en día, aunque evidentemente los circuitos han cambiado muchísimo, pues nadie mejor que Manuel. A falta de Juan, que no hemos dicho nada, pero hoy no, es verdad que eso es culpa mía. Juan no ha podido estar hoy con nosotros y nos hubiera gustado también su punto de vista, porque sus conocimientos nos vienen genial para poder comentar con él los circuitos. Pues aquí el arquitecto suplente es Emma, así que cuéntanos. Pues como Agustín comentaba, la primera carrera fue en Silverstone y bueno, pues Silverstone, como comentaba Agustín, tuvo una reciente remodelación, que se cambiaron bastantes cosas, incluso el propio trazado, pero sigue teniendo cosas, vestigios de esa primera carrera. Evidentemente hay que marcar las diferencias, fue hace 65 años, pero si te paras a ver el trazado de la época y lo que es ahora, puedes ver líneas similares, ¿no? En esa primera carrera. Después en la segunda, en los últimos años, hemos visto como cuando Ecclestone ha dicho, me estoy pensando en cargarme Monza, estoy pensando en cargarme X. Nosotros enseguida empezamos a maldecir y a decir de todo, ¿no? En base a tradición, a que hemos visto grandes carreras en esos circuitos. Y uno de ellos es Mónaco. Curiosamente, por lo que tengo entendido, el único trazado que no paga el canon a Ecclestone. Y el trazado de Mónaco pues fue parte del primer campeonato del mundo de Fórmula 1, ¿no? Y si nos fijamos en el trazado, evidentemente, al ser una ciudad de Mónaco, sobre todo Mónaco, que le ha ganado terreno al mar en las últimas décadas, pues la ciudad propiamente dicha ha cambiado, ¿no? Pero si te vas a ver el trazado de la época con respecto al actual, prácticamente es lo mismo. Se ha añadido alguna chicane en la zona del último sector, de la chicane de la piscina, y evidentemente, como decía antes, la ciudad de Mónaco ha evolucionado, hay más espacios, más escapatorias, no es como antes que aquello pues no eran calles, eran callejones, ¿no? Pero de aquella época, del año 50 con respecto al actual, el trazado de Mónaco vendría a ser a lo más calcado que tenemos a día de hoy, ¿no? Antes comentaba en los antecedentes Dani que antes los circuitos eran básicamente la unión entre grandes pueblos o pequeños pueblos, y que los trazados eran enormes con largas distancias. Quizás uno de los únicos trazados de vestigios de aquellas épocas puede ser el de Le Mans, de las Artes, donde se corren las 24 horas de Le Mans con 16 kilómetros. Puede ser, que yo sepa, salvo que se me escape alguno, aunque el más conocido es el Le Mans, el único trazado que tenemos en la actualidad vestigio de aquellos años 1900 a 1930, ¿no? Después se han cambiado, como comentaba Silverstone, más pequeño, el de Mónaco pues el más pequeño que había, ¿no? De hecho, en esa primera carrera en 1950 dieron 100 vueltas al trazado. Después de Mónaco, como comentaba Dan en su momento, formaba parte del calendario las 500 millas de Indianápolis, las míticas 500 millas que en los primeros años formaban parte del campeonato y puntuaban para el campeonato del mundo. Como comentaba Dani, evidentemente en aquella época era difícil desplazarse de Mónaco a la otra parte del mundo,
y en Mónaco, digamos, en Mónaco no, perdón, en Indianápolis, pues únicamente pilotos que participaban en el campeonato nacional de la AAA, pues corrían en Indianápolis, que aparte tenían unas normas un poco cambiadas con respecto a lo que era los otros circuitos y la otra parte del campeonato, ¿no? Aquí no, evidentemente, como decía antes, no ha participado ni Fangio, ni Alberto Ascari, ni Farina, ni etcétera, ¿no? Únicamente pilotos americanos. Después de Indianápolis venía el Gran Premio de Suiza. Curiosamente, si no me equivoco, igual alguno lo sabe, Suiza creo que tiene prohibido disputar las pruebas del motor actualmente. O sea, es curioso como en 1950 tenía un trazado y en la actualidad el país directamente ha prohibido estas carreras, ¿no? Debieron ocurrir desgracias y el pueblo de Suiza directamente dijo nada de pruebas del motor, ¿no? Y aún así hemos visto pilotos que han participado en la Fórmula 1 moderna, ¿no? Siendo suizos y pese a tener esas dificultades. Otro trazado mítico y que ha estado en el alambre en los últimos años es el de Spa, ¿no? Mítico circuito conocido pues, por Eau Rouge y otras míticas curvas, que también formó parte de este primer campeonato. Y es cierto que el trazado ha cambiado con respecto al de 1950, pero como el de Silverstone se ven líneas similares al de aquella época, un circuito de 14 kilómetros. Aún así, el de Spa actualmente es, creo que el más largo, 6 kilómetros y poco, si no voy mal. Y bueno, pues cuando hablamos de tradición, como decía al principio del podcast, pues hablamos de que circuitos que están desde el primer año y que tienen tradición y la tradición hay que cuidarla, ¿no? Otro circuito que no podía fallar era uno en Francia, no Le Mans, pero situado en Remin. Mi francés es pésimo, aquí Gerardo seguro que se lo sabe mejor. ¿El qué? Perdón. El trazado francés, la pronunciación. Sí que me he olvidado. Reims-Gueux. Un trazado más o menos pretendía ser, digamos que casi triangular, grandes rectas, pura velocidad. Y bueno, pues ahí quedó el trazado francés, que, como decía antes, era entre pueblos, los que comentaba antes, como por ejemplo, antes también lo dijo Dani, Indianápolis y el de Monza, y otros eran recintos un poco específicos para esto del motor, ¿no? Pero había otras que aún teníamos vestigios de pues eso, de lo que comentaba antes, que unían pueblos, etcétera, y uno de ellos era este francés, que en la actualidad es curioso, como una carrera normal de Francia, ves como al lado ves toda la infraestructura de aquellos años donde se disputaban las carreras, ¿no? Los edificios con las escuderías y todo, y ves pues eso, una carretera normal, nacional, y ves que al lado, pues es curioso encontrarte en una carretera con toda la infraestructura que albergaba un gran premio, ¿no? Y para cerrar el campeonato, el templo de la velocidad, ¿no? El circuito de Monza, el Gran Premio de Italia, que es el último que está en el alambre en la actualidad, y que, bueno, el trazado, digamos que es lo mismo, prácticamente, salvando las diferencias temporales, solo que actualmente se le ha añadido varias chicanes para mermar su velocidad, pero aún así sigue teniendo vestigios de esas... Bueno, el templo de la velocidad, como decía antes, la casa de Ferrari, Monza, y bueno, cerraba el campeonato, y como veis, algunos circuitos han desaparecido, otros siguen en la actualidad, otros se han vuelto totalmente leyendas, tradiciones, y que generan grandes momentos de la historia del deporte. De todas formas, y yo creo que parte de la grandeza de la Fórmula 1 también reside aquí, si nos fijamos en las seis carreras, digamos, de la primera temporada, nos encontramos que tanto Silverstone, Mónaco, Bélgica e Italia, es decir, de las 7, 4 son circuitos que actualmente
se siguen utilizando, es decir, y con trazados muy parecidos, con todo lo demás cambiado, mejorado, seguridad, etcétera, pero ese punto de tradición en un deporte que hace que Ferrari, que uno de los participantes se lleve más dinero que los demás por tener una especie como de antigüedad histórica y de valor histórico, son los que componen un deporte tan raro que nos gusta, en cierta medida nos gusta por eso, ¿no? Porque combina pues la más alta tecnología y los avances más atrevidos con una carrera que no debería disputarse desde cualquier punto de vista de la seguridad y de la ingeniería, como puede ser el Gran Premio de Mónaco, y sin embargo se sigue haciendo y con el mismo glamour, me atrevo a decir, que hace 50 años. Así que es interesante el repaso que le has dado, Manuel, a todos estos circuitos por eso, es decir, porque incluso, bueno, Indianápolis es Indianápolis y los únicos que echamos en falta, y porque son realmente ahora mismo más circuitos casi pues diría que de rally que no de Fórmula 1, son el Gran Premio de Suiza y el Gran Premio de Francia. Nos pasaba, a ver, por si acá que estamos hablándolo, y Dani nos pasaba un apunte sobre el tema de Suiza. Sí, si quieres lo comento yo. Coméntalo, Dani. Mira, a raíz de lo que decía Manuel, que era una cosa que yo no conocía, eso de la prohibición en Suiza, todo esto viene de una competición en Le Mans de las 24 horas del año 55. Que bueno, había también viejos conocidos como Fangio, como Stirling Moss, que corrían con Mercedes, en el cual pues un coche de esta escudería de Mercedes terminó saliéndose del circuito por un toque con otro coche, cayó encima de las gradas y bueno, en el accidente murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas por el accidente, ¿no? Se habla también de que una de las cosas que empeoró aquello eran las aleaciones con gran contenido de magnesio, que es un material que arde en contacto con el agua, con lo cual, pues, en un caso de un incendio, que es lo que debió ocurrir, bueno, pues, al intentar apagarlo con agua, pues se convierte en peor el remedio que la enfermedad. Y que, bueno, pues desde aquella varios países, no solo Suiza, sino varios países, parece ser que habían prohibido las competiciones en circuitos, solo que en este caso, bueno, pues Suiza lo mantenía prácticamente hasta la época actual. Pues mirando rápidamente me he encontrado una noticia de un portal de coches eléctricos hablando de que la Fórmula E en la temporada del 2016 o 2017 podría tener un circuito, una carrera en Suiza. Parece ser que, bueno, que la noticia es bastante reciente, porque os estoy hablando de una noticia que se publica el 18 de marzo. Bueno, pues hace escasamente un mes y unos pocos días. Bueno, pues ahí queda la anotación, que creo que nos ha sorprendido a todos el tema de Suiza y merecía la pena comentarlo. Si me permites un momento, Ger. Dos, sí. Se me olvidó comentar que en esta primera temporada los motores que se usaban eran o bien de 1,5 litros sobrealimentados o de 4,5 litros de aspiración natural. Fíjate qué diferencia, ¿verdad? Es decir, ojalá pudiéramos tener aquí a alguien que nos explicara mejor técnicamente lo que suponía la diferencia de esos dos motores y el comportamiento que podían tener en un coche, ¿verdad? Bueno, básicamente es lo que hoy conocemos como el turbo. Sí, pero la diferencia de cilindrada es muy llamativa. Y estos coches iban muy rápido. Parece que cuando vemos imágenes históricas y tal, que parece que van un poco lentos, pero cogían velocidades realmente importantes, ¿no? Y de hecho, os acordaréis, ¿no? Hace 3 años puede ser, que a Fernando en Silverstone le dejaron pilotar un Ferrari, pues, de estos años. Yo recuerdo la cara, no sé si era de Ecclestone o de Montezemolo, cuando creo que dio una vuelta más de lo que esperaban, y esa cara de me estás rompiendo el coche. Creo que era de Ecclestone, porque era de la colección personal de Ecclestone. Recientemente Hamilton también ha cogido un Mercedes de la época de Stirling Moss, y son... Bueno, yo recuerdo la vuelta que dio Fernando a Silverstone aquel año y derrapaba y el coche, 200 kilómetros hora tranquilamente. Y estamos hablando
de 1950, o sea, que ya los coches tenían 600 caballos o más y cogían velocidades importantes, pese a no tener, evidentemente, medidas de seguridad cero, tener unos volantes tipo camión, de cómodos nada y vamos, o sea, no había ni cascos, tenían las típicas gafas estas de los aviones. O sea, era otra historia, ¿no? Y bueno, encima el motor delante del piloto, que en caso de accidente, lo primero que iba a hacer era el motor casi a aplastar al piloto. Un apunte que quería hacer acerca de lo de la velocidad que comentaba Emma. Yo no recuerdo si lo escuché en una entrevista a Fangio hace muchos años o fue a Fernando cuando hablaba de eso, de la experiencia que tuvo con su coche. Y es que, como tú dices, los Fórmula 1 de 1950 podían alcanzar casi las mismas velocidades que los Fórmula 1 actuales. Es decir, podían, con un poquito de ayuda de una recta, llegar hasta casi los 300 kilómetros por hora. Lo que limitaba la velocidad de esos coches era el freno. Es decir, eran coches que no podían frenar. Es decir, utilizaban frenos de tambor que se sobrecalentaban y eran muy poco eficientes y no podían ir más rápido porque luego no podían pararlos. Sí, es curiosamente todo el mundo, ingenieros y todo del mundo de la Fórmula 1, cuando me preguntas qué es lo que marca la diferencia en la Fórmula 1 con respecto a otras categorías. Las motos aceleran igual de rápido e incluso MotoGP cogen más punta que los actuales Fórmula 1. Le Mans van a unas velocidades de espanto. En Estados Unidos los coches en los Indies cogen más de 400 kilómetros hora. Y en cambio los coches de Fórmula 1 pues son, por ejemplo, menos rápidos que estos de la IndyCar, pero la gran diferencia de la Fórmula 1 con respecto a las otras categorías es la frenada, lo que comentaba Gerardo. La frenada es lo que marca la diferencia entre la Fórmula 1 y las otras categorías, ¿no? Un último apunte y antes de iniciar la ronda de comentarios finales, si queréis, antes de cerrar este podcast. El Gran Premio, como ya dijo Agustín, el primer campeonato de Fórmula 1 en 1950 lo gana Giuseppe Farina, piloto italiano, y en segundo lugar queda Juan Manuel Fangio, piloto argentino. En tercer lugar, Luigi Fagioli. Bueno, pues Giuseppe Farina tenía 46... nació en 1906. O sea que tenía, 44 años cuando gana su primer y único campeonato del mundo. Y Juan Manuel Fangio, se me resiste el nombre, que ganó el campeonato de 1951, nació en 1911, por lo que tenía 40 años cuando gana ese primer campeonato de los 5 que llegó a ganar, y se retiró en 1958 con 47 años. Y mirando la tabla de resultados, vemos que Farina gana 3 grandes premios, el del Reino Unido, el de Suiza, el retorno me va un poquito mal, Suiza y el de Italia, y consigue 30 puntos, se retira en Mónaco. Y Juan Manuel Fangio tiene un problema realmente técnico y se retira en el Gran Premio de Reino Unido, en el Gran Premio de Suiza, en el Gran Premio de Italia. El de Estados Unidos ya decimos que no lo disputa ningún piloto europeo, pero descontando los 3 en los que se retira, Fangio gana las 3 otras carreras, igualando en victorias las de Giuseppe Farina, por lo que Farina gana realmente pues por un 4º puesto y un 7º puesto en el Gran Premio de Bélgica y Francia respectivamente. Es curioso. Luego ya el que seguramente se cansó de estar en el puesto número 2 fue Luigi Fagioli, que fue segundo en el Gran Premio del Reino Unido, de Suiza, de Bélgica y de Francia, y en Italia fue tercero. Y mencionabas a Fangio, que es uno de los, para muchos el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1, 5 campeonatos del mundo, tuvo que venir Michael Schumacher para batir su récord de campeonatos del mundo en global y consecutivos, y para muchos es un mito, ¿no? En Argentina, pues, ya sabemos que en Argentina está Maradona, Messi y el resto del planeta, ¿no? Pero Fangio también tiene su corazoncito. Después está Farina y sobre todo Alberto Ascari, ¿no? Mitos en Ferrari de esa época. Ganaron Ascari creo que 2 campeonatos y Farina justamente el primero, aunque fuera con
con Alfa Romeo, después también pilotaría en Ferrari, ¿no? Pero sobre todo Ascari, que a todos nos suena Ascari por alguna curva, creo que alguna curva de Monza se llama Ascari, o en algún trazado italiano alguna curva se llama Ascari. Ferrari seguro que le ha puesto algún modelo Ascari, o sea, pilotos de aquella época que nos suenan y que, bueno, pues esas escuderías donde han estado, pues de alguna manera u otra en los últimos años pues honran, ¿no? La lástima es que ningún piloto que disputó en este primer campeonato está vivo, que yo sepa. Creo que ahora no me acuerdo cuando lo leí, pero fue recientemente creo que murió el único ahora no me sale, superviviente de ese primer campeonato, ¿no? Una lástima, evidentemente han pasado 65 años y como comentaba Gerardo, pues los que ganaban ya tenían 40 años, pues tenían que tener en la actualidad 100 y poco años. Y claro, el nivel de vida de aquellos años con respecto a los actuales para mantenerse en una cierta salud, pues no favorece que tristemente haya ningún superviviente de ese primer campeonato del mundo, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto puede ser el punto final, si nadie tiene nada más que añadir, de lo que ha sido este, reconozcamos, breve repaso, porque son un podcast de prácticamente 1 hora, pues no puede cubrir para nada todos los datos y todas las anécdotas y toda la historia, nunca mejor dicho, de lo que fue tanto los antecedentes como el inicio de la primera temporada de la Fórmula 1. Pero al menos para nosotros es curioso, es echar la vista atrás para refrescarnos y para colocarnos bien, para situarnos en el próximo Gran Premio de España, pues saber que estamos viendo un deporte con tanta historia detrás y con tanta evolución, manteniendo yo creo que los valores y el espíritu de lo que fue aquella Fórmula 1. Y perdona, Gerardo, que te corte, y aunque España no formara parte del calendario, digamos, oficial, en ese primer año, al margen de de los circuitos que formaban parte del Campeonato del Mundo, había otras competiciones, otras carreras. Algunas de ellas pasaban por España y digamos que España es cierto que nunca ha tenido esa tradición con marcas, aunque ha habido marcas y tal, como SEAT, etcétera, pero nunca ha tenido tradición con pilotos y constructores, pero sí que ha participado con pruebas, la subida a Montjuïc, esos primeros años. O sea que digamos que España también forma parte de, aunque no con grandes lazos, por así decirlo, con otros países como puede ser Francia, Inglaterra o Italia, pero España como país también ha formado parte de este mundo del motor a la máxima categoría. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues iniciamos ronda final de despedidas. Yo me despido. He pasado una muy buena noche hablando ya no solo de actualidad, sino de historia de Fórmula 1 con vosotros. Y nos volvemos a escuchar en el próximo podcast, que será el previo del Gran Premio de España. Y yo, antes de despedirme, os comento que ¿por qué hacemos esto de empezar por el comienzo? Aparte de que Agustín insistió mucho en hacerlo, y bueno, al final a todos nos pareció bien empezar por el comienzo. Lo cierto es que justamente en muchos vídeos la Fórmula 1, pues como comentamos en su momento, abrió un canal de YouTube y muchos de esos vídeos le está dedicando a repasar la historia de la Fórmula 1, ¿no? Los 65 años de la Fórmula 1 que justamente se cumplen este año, y la verdad es que entre la asistencia de Agustín y que justamente este año se cumplen 65 años y justamente la asistencia de los Escudería que empezamos este año, qué menos, ¿no? que dedicarle un episodio, aunque evidentemente con nuestras limitaciones, que tampoco somos aquí unos mega expertos, hacemos lo que podemos y yo espero que os haya sentido de entretenimiento y que os quedéis con alguna idea, ¿no?, de lo que hemos comentado a lo largo del podcast. Y por mi parte, comentaros que nos podéis encontrar como siempre pues dos redes sociales. Una es Twitter, la dirección es twitter.com/desdeboxes, y la otra Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y nos escuchamos en la próxima carrera. Y nada, esperando que os haya parecido
eso, interesante el podcast y que os haya cubierto esa parte de historia o de dónde viene la Fórmula 1, el deporte que ahora conocemos o el circo que ahora existe. Y nada, hasta el siguiente Escudería y un saludo. Si queréis contactar con nosotros o si queréis mandarnos más información sobre la Fórmula 1 o sobre lo que hemos comentado hoy, el correo desde boxespodcast@gmail.com. Un saludo. Y como dicen mis compañeros, agradecer que estéis ahí, que esperemos que os haya parecido interesante, que esto pues os abra un poco la curiosidad. Hay mucho contenido y documentales a través de internet o bueno, de otras plataformas. Posiblemente en Movistar TV pondrán algún documental en el canal de Fórmula 1. Bueno, pues eso, 65 años de esa primera carrera, y que para todo lo que necesitéis os recuerdo que estamos en desdebox.es y que, bueno, pues como decía Gerardo, nos escucharemos en breve para hablar ya de la parte europea de esta temporada 2015 de Fórmula 1. Un saludo y hasta luego.